Buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos en la puerta de la librería, en una más de las actividades que se están haciendo en esta Feria del Libro Córdoba 2021, que por primera vez plantea y propone actividades descentralizadas que permiten generar otras redes y otros vínculos con espacios que, como el nuestro, por ejemplo, son relativamente nuevos en el ámbito cultural de nuestra ciudad. Para nosotros es un gusto enorme que estén los disertantes y las disertantes que nos acompañan hoy para presentar otras plataformas, un producto de trabajo que ya se encargarán de comentar aquí los presentes. Por nuestra parte es sencillamente eso, agradecer muchísimo que hayan venido, que estén hoy aquí y que podamos compartir entre todos y todas esta presentación. El espacio en la Feria del Libro lo gestionamos como una forma de poder compartir el trabajo que habíamos hecho como equipo de investigación. Acá están todos los integrantes de nuestro equipo, salvo uno que salvo dos que creo que no van a poder llegar, pero somos un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba que trabaja en el área de ciencias sociales. Y en el marco de nuestros proyectos de investigación escribimos y dialogamos con otros colegas de otras universidades de Argentina. Durante la pandemia transitamos un momento muy difícil, cada uno desde su lugar personal y también laboral, y en nuestro caso como investigadores e investigadoras, una forma de transitar ese momento tan dramático, tan horroroso para todos, fue pensar juntes y escribir un libro que decimos que es un libro coral porque está hecho de muchas voces, de muchos pensamientos. Y ese libro, que nació en pandemia, que se presentó de manera virtual el año pasado y este año también de manera virtual, cuando todavía no se podían hacer eventos presenciales, hoy por primera vez y en este espacio tan precioso, frente a la cañada, rodeados de árboles, se presenta en vivo de manera presencial. Es nuestra primera actividad presencial después de casi 2 años. Es una gran emoción, es una enorme alegría estar acá de manera presencial con los cuerpos en la calle, abrazándonos de nuevo y contándole a todos los que se han acercado y a todos los que después nos van a ver por la transmisión de YouTube, de qué viene nuestro trabajo y qué hicimos en pandemia, porque estuvimos encerrados, pero también trabajamos y pensamos en esos meses que fueron tan duros. Entonces, este libro, que se llama Otras plataformas, apuesta a una agenda de investigación que nos convoca, que nos interpela y que quisimos poner en discusión, que no tiene respuesta absoluta sobre todo lo que queríamos preguntarnos, pero que sí abre muchas preguntas sobre las cuales vamos a seguir trabajando. Y como les decía, somos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, pero hemos trabajado con investigadores de otras universidades argentinas cuyas voces se reflejan en este trabajo. Pero bueno, siempre es interesante que otros nos lean y nos comenten y nos hagan una devolución para también seguir aprendiendo y para también poder crecer en lo que hacemos. Y creo que la investigación nunca termina de hacer sentido si no se comunica y si no se traduce en acciones que en nuestro caso siempre buscan transformar, mejorar el mundo en el que vivimos, ponerlo en crisis, cuestionar lo que nos parece injusto. Los medios de comunicación tradicionales y las plataformas son espacios o escenarios en los que se desarrollan muchos de los procesos que nos constituyen en ciudadanos. Con claridad, contundencia y en no pocos casos con crueldad, la pandemia ha expuesto el modo en que somos sujetos del derecho a la educación, a la salud, a la información y expresión, entre otros, mediados y mediadas por tecnologías. Somos sujetos de derecho, sujetados, si se me permite el juego de palabras, por nuestras posibilidades materiales o económicas de acceso a recursos como dispositivos electrónicos o conectividad a redes.
Hay ahí un primer punto central acerca del cual reflexionar sobre el modo en que nuestras prácticas comunicativas tienen consecuencias no siempre visibilizadas. Como decía en una entrevista reciente, Graham Murdoch, que es un pensador referente para quienes trabajamos en estos temas, una vez que seguimos los eslabones de esta cadena de producción, el autor está hablando de la fabricación de los dispositivos que utilizamos a diario de manera naturalizada para mantenernos conectados y conectadas. Y también está hablando de la infraestructura necesaria para que visualicemos una serie en alguna plataforma, para que naveguemos por internet o guardemos un archivo en la nube, entre otras de nuestras prácticas cotidianas. Entonces decía Murdoch, una vez que seguimos los eslabones de esta cadena de producción, nos vemos obligados a reconocer que nuestras vidas digitales están íntimamente ligadas a las condiciones de trabajo y de vida de múltiples desconocidos. Los pueblos indígenas expulsados de sus tierras ancestrales por las empresas que exigen el acceso a los yacimientos de carbón y minerales, los niños que trabajan en inseguros pozos a cielo abierto en busca de materiales esenciales para la producción de baterías, las jóvenes mujeres rurales lejos de sus hogares que trabajan en condiciones tremendas en plantas de ensamblaje masivo, los marineros sin seguro en buques portacontenedores que enarbolan banderas de conveniencia y los conductores no sindicalizados que nos llevan un pedido de pizza o algún paquete de mensajería, son parte de estos eslabones, de estas condiciones materiales para nuestra participación en estos espacios de comunicación. Y si disponer de esas condiciones materiales en estos espacios de comunicación implica hoy estos niveles de injusticia, claramente hay algo que no está bien. Por otra parte, las lógicas que hacen de la información, la comunicación y la cultura una mercancía, un producto, genera escenarios que funcionan a partir de la lógica de la rentabilidad. Y ahí muchas voces, muchas culturas, muchas realidades no tienen espacio y permanecen invisibilizadas. La búsqueda de este equipo del trabajo, del que tengo mucha fortuna de ser parte, es pensar un mundo en donde quepan todos los mundos. No solo desde la denuncia del modo profundamente injusto y desigual en que funcionan nuestras sociedades, sino también poniéndole un altavoz, alumbrando experiencias que construyen día a día otras posibilidades, otros modos. Desde ahí escribimos. Esas son otras plataformas, porque no hay tiempo para el pesimismo y la desesperanza. Y esos son los desafíos. Esto que decía recién Alina tiene que ver con lo que analizábamos también con Hugo en lo que nos toca escribir, con lo que fuimos dialogando con cada uno de los autores y autoras, y con un material que es coral, que muestra un esfuerzo colectivo, no solo de este equipo, sino de tanta otra gente que no se detuvo, que no quiso deprimirse y que aprovechó este tiempo para poder hacer palabra en una letra impresa lo que vienen trabajando, pensando, aquellas pulsiones que les animan en su vida. Fíjense, nos convocamos acá en esta hermosísima plazoleta con este solcito primaveral, atrapándonos por las fauces de lo que queda de la tarde y con la oportunidad de escuchar qué dicen de nosotros. Por eso yo simplemente quería ser muy breve, el tiempo es escaso. Le paso la posta a Dani y al doctor Rodríguez Villafañe para que avancemos con esto y gracias por estar. Bueno, simplemente le damos la palabra y decimos para los que no saben que en esta plazoleta están casi que todos los autores de nuestro equipo que participaron en el libro. Como digo, faltan 2 nada más, pero bueno, están acá nuestros compañeros Hugo Mamani, que también está haciendo el registro audiovisual, Juan Martín Zanotti, Tomás Venturini, Florencia Guzmán y Agustina Villalba, que son, digamos,
parte de nuestro equipo, colegas e investigadores jóvenes que también son autores de distintos capítulos de este libro, así que estamos muy contentos de poder compartir este espacio también con ellos y decimos que es como la primera reunión presencial plena de nuestro equipo después de 2 años, aunque no parezca, pero es así. No nos habíamos vuelto a abrazar todos desde desde fines del 2019. Es fuerte. Bueno, gracias, doctor, por acompañarnos. Le doy la palabra. Le agradezco lo que han hecho y le agradezco esta oportunidad y privilegio de trabajar este libro, ¿no? Primero quiero decirle sensaciones. Yo empecé a leer este libro como un chico que le han regalado una juguetería. ¿Qué quiere que le diga? Todo el libro, cada uno de los temas. Quiero aclarar que yo lo que voy a decir casi ni siquiera es un demo de toda la riqueza que tiene el libro. Ya diré al final la responsabilidad que nos queda. Pero creo que cada tema ha sido trabajado fundamentalmente con cariño con lo que se hace, ¿no? ¿Viste? A veces por ahí se hace para cubrir su currículo, o la universidad que obliga a tener un trabajo por año, cosas. No, este es un trabajo hecho poniendo todo lo que se ama, lo que se quiere y lo que se desea, lo cual no es poca cosa. El segundo tema que quiero resaltar es que estamos volviendo a la universidad pública que le devuelve a su gente, en general al pueblo que mantiene la universidad pública gratuita, algo que le sirva, algo que le es necesario, algo que le va a permitir empezar, si no a defenderse, a tener un espacio. A veces uno que tiene esta costumbre de leer demasiado, no había encontrado yo nunca un libro tan completo, tan actualizado, de temas que nos obliga la realidad a repensar. Y a su vez repensarlo sin habilitar cuartos de llanto. A veces nuestros sectores se ocupan de habilitar cuartos de llanto, no podemos, son demasiados, nos van a reventar, no tenemos alternativa, ¿para qué? Y está pasando también en la política. A veces uno dice, van algunos diputados con un montón de ímpetu y cuando llegan, ¿qué quiere? No se puede, está todo organizado. Esa sensación, no digo de un conformismo, pero de una realidad que nos abruma. Imagínense si nosotros, que somos los que tenemos conocimiento, nos rendimos ante una realidad, ¿qué podemos dejar al pobre hombre o mujer que la tiene que soportar? Por eso yo digo que este libro también implica un no rendirse, devolverle a la gente lo que necesita del pensamiento universitario y trabajar para ver cómo avanzar. Fundamentalmente en la era digital, porque todavía tenemos necesidad de trabajar nuevos paradigmas. Todavía estamos queriendo arreglar relojes como si fueran a cuerda en un momento de relojes digitales. Tenemos que obligarnos a pensar realidades que en realidad no dependen de querer, sino que son, y ver cómo se trabajan. Esto no es fácil. Fíjese, no es fácil y nos pone también en tiempo. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con las cooperativas la posibilidad de que brindaran televisión por cable. Nuestra ventaja comparativa de mercado es que teníamos la postación, o sea, los postes eran nuestros, ya sea cooperativa telefónica, eléctrica, etc. A los fines de internet nos daba una ventaja bárbaro. Los monopolios nos demoramos, pero cuando accedimos no nos servía de nada ante el Wi-Fi, que ya no necesita postes. Este es otro tema que por ahí nosotros manejamos utopías desde plataformas, digamos, de pensamiento viejos, y lo que tiene el poder sabe hacia dónde van. Entonces, cuando en algún momento te regalan un espacio, uno dice, ¿lo habremos ganado o nos lo están dando porque ese ya no sirve más? Por eso es importante el pensamiento universitario, porque si no, de lo contrario, te digo, ahora, ¿de qué nos sirve tener postes, las cooperativas eléctricas y telefónicas, si el Wi-Fi no te hace falta para internet poste? Esto habla de la necesidad de trabajar nuevas realidades. Creo que la realidad merece que por lo menos
mencione los 15 autores. Como en el cine, digo, los voy a nombrar por orden de aparición, no por orden de importancia ni de abecedario. Daniela Monge, Ezequiel Rivero, Juan Martín Zanotti, Bernadette Califano, Mario Zucker Campo, Alina Fernández, Judith Gerbaldo, Hugo Mamani, Tomás Venturine, Florencia Guzmán, Pablo Carro, Diego Rossi, Mariela Baladrón, Verónica Villalba, Alessandra Natalia Costa Ramos, a través de la traducción de Eugenia Jiménez. Espero no haberme olvidado de nadie, si no les pido que me lo hagan presente, pero creo que merecía nombrarlos con nombre propio por el tema de que si no, es tan grande la obra que no me gustaría que quedaran ignorados. Interesante cómo se plantean los tres ejes de la industria cultural de convergencia, tanto estatales como no lucrativa, la política, los derechos de la comunicación y la agenda alternativa. Somos todas personas que estamos más en la temática, me obvia hacer alguna explicación técnica, salvo que alguien en el público quisiera alguna otra explicación, solo porque me parecía interesante mencionar los tres ejes, pero es interesante, como bien en su introducción lo dice Daniela Monge, que a su vez estos tres ejes se conjugan, se potencian en un contexto de asimetría y de pandemia, que opera en sumatoria. Si la asimetría ya existía, la pandemia la ha potenciado para bien y para mal. Para bien en cuanto a la tecnología, la información y la comunicación fue básica en esta etapa para la comunicación, incluso más, creo que esta es una etapa que podríamos llamar mal denominada, que dice aislamiento social preventivo. El aislamiento es físico, nunca podría ser social. Hoy más que nunca como sociedad nos tenemos que abrazar, aunque sea tecnológicamente, darnos cobertura, no dejarnos solos. Sigo insistiendo, es un error semántico grave porque el aislamiento es físico, no debe ser social. Hoy tenemos que abrazarnos entre todos en una construcción de una sociedad que no puede quedar aislada, deshumanizada, individual, y en donde nos preparen, en donde a punto tal que el hombre y la mujer le tengamos miedo si es humana. Porque la tecnología nos está acompañando a tener realidades que confiemos más en lo virtual que en lo humano. Y eso es gravísimo. Fíjense que yo doy un ejemplo que es muy simple. Al cartero de la época que llevaban algunas cartas, que uno lo conocía, que iba 20 años a la casa de uno, no se le hubiera ocurrido nunca decir, mire, la carta que crea que es publicidad, rompala ni me la dé para no perdamos tiempo. Ahora, nosotros anónimamente al que me distribuye el email le decimos, mire, si usted considera que es spam, rómpalo, ni me lo va a conocer, etc. Ni sabemos quién es el que toma decisión, cómo la toma, para qué la toma. Y un mundo que cada vez más desconfía de los hombres y mujeres. Y dentro de eso, bien se dice acá la necesidad de, no solamente la desigualdad preexistente en este tema, sino de lo peligroso que son los monopolios. Y acá hago un pequeño paréntesis por algunas omisiones de nuestros sectores. ¿Por qué digo omisiones? Estamos diciendo que uno de los problemas graves de este momento es que hay un monopolio o dos que están manejando el pensamiento, el sentir, lo que piensan, sienten, creen en la sociedad argentina. Sin embargo, no estamos exigiendo nuestros derechos. Lo vengo planteando. ¿Cuándo nos vamos a poner firme que se cumpla el 30% de la licencia del servicio de la entidad sin fines de lucro? Eso no está derogado, está vigente en la ley de servicio de comunicación audiovisual. Sin embargo, acá se están prorrogando licencias de otros tipos, comerciales, etcétera, pero que yo sepa, no se han entregado nuevas licencias, se han usado planteos que nada tienen que ver con lo legal, como decir zona saturada. Bueno, en algún momento hay que generar los espacios y hay zonas que no están tan saturadas y que sin embargo tienen que andar
clandestinamente, no sabiendo en qué momento la cierra. Tenemos el derecho de exigir al ENACOM que empiece a rendir cuenta de los espacios que van quedando libres a disposición de las entidades sin fines de lucro para cumplir el 30% de la licencia, que de por sí, en su momento, cuando salió el decreto de Macri, se regaló 5 años más de licencia, lo cual era inaceptable porque no iba a dejar nuevas licencias. Pero esto es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la militancia que tenemos que tener en temas centrales que estamos obviando, y que a su vez uno cabría preguntar si la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ha sido la ley más legítima en la historia democrática de la Argentina, porque la consensuó la sociedad, la aprobó Cámara de Diputados, senadores, el Poder Ejecutivo, la convalidó la Corte, en 2 días demoraron su esencia y nadie dijo nada. Unos cuantos locos nos juntamos en la Plaza Vélez Sarsfield y no pasó nada. Digo, si hoy sabemos el tema de los monopolios, ¿por qué por otro DNU no se reflota la ley, por lo menos para no permitir? Córdoba está cercada por el monopolio Clarín, y eso hay que decirlo con todas las palabras. Manejan la telefonía celular, internet, los medios de difusión, por lo menos para regular la capacidad, y aunque sea dentro de las reglas neoliberales de mercado, que haya real competencia. Ni hablar lo que bien se trabaja ahí, que se avanzó en la pandemia con los decretos 320 y el 690, en cuanto no solamente no permitir que se eliminaran los servicios por falta de pago, sino un avance importante como los servicios públicos en competencia determinada. Porque pregunto, si la telefonía es servicio público en competencia, ¿por qué no va a poder ser Internet siendo un ámbito de interés público que así ha sido declarado? Sin embargo, tenemos un poder judicial también colonizado, que ustedes saben que ha dictado medidas cautelares en el sentido contrario. Pero es interesante cuando se dice que en general se han trabajado la salida desde 2 opciones. O dejando que el mercado lleve al equilibrio, lo cual es una ficción por la teoría del derrame, etcétera, que no existe, que es una ficción. O que el Estado sea el que pueda venir y solucionar los temas, que nosotros vemos que no es realmente la realidad, que habría que exigirle más, pero también tenemos que empezar a exigirnos a nosotros. Y este es el desafío del trabajo, porque nos desnuda a analizar quiénes somos, cómo somos, porque nosotros manejamos un universo muy diverso. O sea, una cosa es el universo de los medios estatales, otra cosa es el universo de los medios comerciales, pero el universo de cooperativas, mutuales, etcétera, es un universo muy grande y, como bien se dice, que a su vez depende de tiempos, modos y lugares. De ahí importante el trabajo de la necesidad de plataformas periféricas para no trabajar, como decir, del centro hacia afuera, donde la radiación siempre es monotónica, sino esta lógica coral. Esta lógica coral que sirvió por el libro también sirve para analizar esto, ¿no? En ese coro donde tenemos que escuchar diversas tonadas, diversas realidades. ¿A quiénes decimos que representamos? ¿Cómo representamos al mutualismo, al cooperativismo, a las entidades sin fines de lucro? ¿Cómo los respetamos? Porque el problema no es solo el objetivo, sino cómo los representamos, porque a veces también nosotros podemos caer al mismo modelo desde la lógica, digamos, de caridad o cosa por el estilo. ¿Qué es lo que le tenemos que dar? O la radiodifusión para sectores carenciados de solo darle cuartetos. Digo yo, no estoy en contra del cuarteto ni caigamos a la prohibición que tenía en la época del periodo militar, pero es solo darle cuartetos. Por eso es interesante la política que contradigan los discursos dominantes, que eso es un tema cada vez más difícil de trabajar, porque los discursos dominantes ahora no solamente son seductores, sino que son de eslogan.
no de pensamiento. El problema que hay hoy en día, todavía nosotros, incluyo a muchos de ustedes que son mucho más jóvenes que yo, pero que son necesariamente millennial o centennial, no son de la generación alfa. ¿Qué es la generación alfa? La generación alfa es la que salió después de la pandemia, en donde yo hasta para hablar con mi nieta que tiene 5 años y va al jardín, tengo que incluso manejar algunos lenguajes que al cual uno no los conoce. O sea, los centennial y los millennial navegan, no le hablo yo que soy un inmigrante digital ya directamente, pero las nuevas generaciones que lo superan los padres porque han tenido que estudiar desde la lógica de saber cuál es la burbuja que le toca, cuáles son las claves. No sabe, cuando uno quiere ayudar a mi nieta, dice, pero bueno, no sabe la clave para poder entrar a tal clase de tal profesor. Te digo, uno se queda ahí, mira, maneja la clave vos, ya después te aclaro lo que haga falta. Ahora, son sectores, los niños formados y deformados, en lógica que nosotros vamos a tener que empezar a aprender. Aprender. Fíjate que a mí me hizo entrar en claro una nieta mía que me había invitado que vaya a hablar a la escuela. Y dice, abuelo, mira, vos sos de hablar mucho. Dice, no hables mucho porque no te van a escuchar, me dice. Y yo me di cuenta, pero tienes razón. Tienes razón. Una generación acostumbrada cortito y al pase y a otra cosa. Lo cual sirve para la lógica de los mensajes, del WhatsApp, ¿no? Manda un discurso para eso, vení, nos encontramos, nos vemos. Pero sabemos que el verdadero conocimiento requiere atención, requiere razonamiento, requiere su tiempo. Por eso es importante plataformas alternativas como escenario del ejercicio de la ciudadanía. Para lo cual no es fácil, digamos, teorizarlo sirve. El asunto es cómo irlo anudando. Ustedes tienen, uno de los temas, la precarización laboral en plataforma. Ese es un tema, hoy en día es el tema. Fíjese que acá uno se da cuenta cómo se ha pasado de un capitalismo a otro. Porque acá no es un cambio cosmético. El capitalismo de plataforma es un nuevo tipo de capitalismo que ya incluso rompe la lógica del capitalismo anterior. Acuérdense, cuando nosotros nos formamos nos decían que la demanda condiciona la oferta. O sea, que el industrial producía lo que la demanda le pedía. Hoy en día, con el manejo de los algoritmos, de lo que saben las grandes plataformas, y te la condicionan desde los conocimientos que ya sabes de tu persona, de tu forma de pensar, etc. No es menor. Así como te pueden imponer la compra de un producto, te pueden comprar un candidato, un presidente. Nosotros hoy en día tenemos toda una oposición que es protesta, pero no hay propuesta. Uno le diría, bueno, están en contra, muy bien, pero ¿cuál es la propuesta? No la hay. Es una construcción nihilista en una sociedad receptiva a esa construcción nihilista. Por eso es importante el tema de las plataformas, porque te la presentan como una liberación y le dicen al pobre muchacho que tiene que hacer pedidos ya, pero si vos sos tu propio empresario, yo lo único que te hago es decir a dónde lo vendes a esto, pero vos sos dueño de vos mismo, sos libre, no tenés horario. Cuando por otro lado no es verdad, porque si uno un día no va, no le dan más pedidos y una serie de cosas, ¿no? Todas esas mentiras edulcoradas que te hacen creer y que vos crees que sos algo porque en algún momento te pusieron el empleado del mes en un McDonald's, ¿no? Como si eso te diera una categoría que te hiciera elevar. Las redes comunitarias en Internet, otro modelo es posible, creo que es interesante, en la medida que no prohíben zonas de confort que no integren. Zonas de confort que no integren, ¿no? Ni hablar, muchos capítulos que hay acá, yo voy salteando porque
e incluso experiencias como el medio digital autogestivo, el caso del resaltador. Hay experiencias en el mundo en ese sentido. Tal vez una de las cosas que a mí más me preocupa en esto es, primero, volver a trabajar las utopías colectivas, porque nos estamos quedando sin utopías colectivas, que son las que luego anudan las empresas colectivas, ¿no? Esto es un tema realmente grave, porque hay que ayudarlas a que caminen como tal. A veces uno de los fracasos que se tuvo en América Latina, tanto en Brasil, en Bolivia como en la Argentina, es que cuando a muchos sectores que estaban en el dilema de comer o no comer, hasta ahí, imagínense que el que tiene el dilema del hambre, tiene un proyecto por 24 horas. O sea, quiero comer hoy, pero entre 24 horas tengo nuevamente necesidad de comer. Cuando yo lo saco del hambre, y en donde ya empiezo a poder ver que tengo derecho a educación, que tengo derecho a justicia, a tener un futuro en dignidad, ahí no solo ha trabajado de la utopía que lo tenemos que hacer entre todos, sino de que yo me salvo. A veces uno ve sectores que dicen, pero no puede ser que analicen la situación desde una perspectiva tan individual, y en donde trabaja como enemigos a los que él fue y de lo que se lo sacó. Por supuesto que hay que ayudar en eso, ¿no? Hay que educar en eso. Y hay que buscar alternativas. Por ejemplo, estaba trabajando en el INAE. Yo le decía que a veces el INAE, que es el Instituto Nacional de la Economía Solidaria, nos quedamos cortos, porque por ejemplo recién veía a este muchacho cartonero, que ustedes saben por qué moja los cartones. ¿Saben por qué mojan? Porque pesan más, y como lo venden por kilos, el cartón mojado pesa más. Es una pequeña vuelta, pero imagínense lo que tiene que llegar a hacer para ganar centavos, porque el que le compra ya está calculado todo eso. Pero el tema es cómo los ayudamos. Y yo le daba un ejemplo. El cooperativismo viene y dice, vamos a hacer una cooperativa de los cartoneros. Hasta ahí va bárbaro, le ponen la infraestructura, le arman la cooperativa, se la forman. Pero al otro día el Estado se corre, y la sociedad, y el Estado empieza a controlar. Entonces a este muchacho le dice, oiga, pero tienen que tener una reunión por lo menos por mes de consejo de administración, y tiene que llevar libros de acta, y tiene que llevar contabilidad, y tiene que rendir cuenta anualmente. Y yo decía, ¿y eso con qué se come? Por eso yo estoy diciendo acá, la economía solidaria, debería haber cooperativas para prestarle ese servicio a las cooperativas que le falta infraestructura para hacerla. Porque si no, de lo contrario, lo tiramos a que dentro de un año no pueden recibir ni un subsidio porque están todos fuera de reglamentación. En este país tal vez están reglados para que no se cumpla para los débiles la ley y sus derechos. Tenemos que empezar a romper ciertas estructuras desde las cuales hemos sido formados para que la ayuda sea genuina. Dejo en claro acá que hace 2 años que vengo presentando un proyecto en el INAES, que me lo están pateando y no pasa nada. Y fíjense en qué consiste. Nosotros siempre presuponemos que nuestro sector es un sector pobre y necesitado, pero no es tan así. Las cooperativas, hay muchas cooperativas que tienen capacidad económica importante. Pues resulta que la ley de cooperativa, como la ley de mutuales, vale para el mutual, tiene un fondo para educación cooperativa y mutual. Ese fondo se hace por ley y que a veces se mal utiliza, que no es poco, el 5% de lo excedente en la mutual es el 10%. A veces sacan unas revistas que son espectaculares con un papel, etcétera, pero no lo lee ni la abuela. Decía, ¿por qué no hacemos un fondo? No tenemos que pedir plata al Estado. El INAE autorice que se haga un fondo, eso lo he hablado con Farco, hemos ido con Farco, y que sirva
para distribución a los fines de darle sustentabilidad a muchos medios alternativos. Porque acá, sigo insistiendo, el gobierno nacional sigue dando fortunas de publicidad oficial sin que haya una ley para eso a los grupos monopólicos. Y bueno, vamos a decir Clarín, por supuesto, Nación también, no son estúpidos. Acordate que Macri se fue del gobierno, invirtió 15 millones de dólares en La Nación para el canal de La Nación. Vaya a saber lo que invierten algunos periodistas y periodistas que hablan lo que nosotros sabemos que hablemos. Y nosotros no estamos dándole comer a nuestra tropa. Yo digo, estamos haciendo lo peor de un ejército, nos bajamos los pantalones ante el enemigo y no le damos de comer a nuestra tropa. Si no hay una ley que me obligue, acá la lógica no puede ser de mercado, que solo le doy la publicidad en función de la llegada. Acá bien se dice que hay que ver también con qué penetración social, hacia dónde llega, que no puede ser solo la lógica de mercado, que porque llegue a determinado mercado le demos más publicidad. Eso lo tenemos que hablar. Y yo le digo, se lo sigo dando y se lo dejo en claro acá, hay posibilidad que también el sector invierta y la plata está. Tan es que está que el año pasado el INAE autorizó a que las cooperativas puedan destinar ese dinero para darle a la municipalidad con motivo del COVID-19. Ahora pregunto, ¿y ahora por qué no la pueden habilitar para que den un porcentaje, no el 5%, lo que quieran aportar, para hacer un fondo de sustentabilidad de los medios alternativos? Y acá quiero cerrar con esto que no podemos dejar de decir. Acá se nos habla mucho de los monopolios. Rehabilitemos la ley de servicio de comunicación audiovisual contra los monopolios. Pero lo grave es que la ley vigente, a los únicos que atacan como si fuera monopolio, es a las entidades sin fines de lucro. Sigue estando, fíjense, un artículo que para que una cooperativa de servicios públicos pueda ascender o pueda tener una prestación de un servicio, tiene que demostrar que es para el bien de la sociedad. A todo esto la cooperativa es la sociedad. Tiene que demostrar que no hace competencia desleal, y el prestador que haya en el pueblo no solamente puede oponerse en la defensa de la competencia, que te demora 6, 7 meses, un año para dictaminar, sino que además tiene el derecho a usar tu infraestructura. O sea que si vos tenés cables, ductos, se los tenés que prestar directamente al competidor, lo que no pasa a la inversa. Alguna vez denunciemos eso, y eso está en la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que armar una agenda de reclamos, que yo lo vengo diciendo en el INAE, al INACON, y decir, señores, acá esto no puede ser, la distribución de publicidad oficial tiene que tener otras pautas para los sectores de la economía solidaria, y a su vez tenemos que trabajar con firmeza en los valores que nos dignifican. No queremos tener monopolio, pero no queremos dar de comer a los monopolios y que nos traten como si fuéramos contrarios a la sociedad. Creo que el libro es un aporte necesario. La verdad que son de las pocas cosas que en los últimos tiempos he visto con tanto cariño, con tanta dedicación y con tanta entrega para el bien común. Nos queda, y me incluyo, la responsabilidad, y esto lo podemos seguir hablando en otra ocasión, de que tenemos cómo avanzar. El diagnóstico está claro, pero cómo lo podemos avanzar, cómo podemos trabajar estas redes alternativas, como internet alternativo, nuevas posibilidades, nubes alternativas. Fíjese lo que le digo, la nube tiene toda la información de nosotros. Diga que ahora el Estado ha creado por primera vez una nube, pero nosotros estamos entregando toda nuestra información a terceros. Esto tenemos que tenerlo claro. Tampoco tenemos que aislarnos en el mundo, que tenemos que estar para participar, pero tenemos que saber que nos debemos también a nuestros pueblos y a los más débiles de nuestro pueblo. Gracias a ustedes por todo. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta lectura tan minuciosa, y también por todo lo que despierta como reflexión, y que eso me parece que es en definitiva el propósito de un libro, que despierte lecturas y que estimule al debate. Estamos con poco tiempo en la Feria del Libro porque nos asignan 1 hora por presentación del libro y estamos ya cerrando ese horario, pero bueno,
quería decir que algo que no dije al inicio, que me parece importante, que el libro trabaja sobre una forma de convergencia en plataformas que es alternativa a las formas comerciales que habitualmente utilizamos como usuarios y que busca recuperar experiencias significativas tanto a nivel de Argentina como a nivel internacional, más que nada de aquellas organizaciones que se han organizado en torno al mutualismo, al cooperativismo, a formas públicas tal vez que, bueno, me parece que muestran otros modelos de negocios y está trabajado en esa clave, ¿no? En mostrar que hay otras formas de hacer también en un mundo en el que estamos cada vez más plataformizados. Días pasados se cayeron por unas horas algunas de las redes que más usamos, muchos, Facebook, Instagram y WhatsApp, se cayeron las tres en simultáneo y parecía que algo ahí se había movido, que de repente nos dábamos cuenta que estamos más pendientes de esas redes de lo que creemos. Y sin embargo, la vida siguió funcionando de otras maneras. Bueno, en la cotidianeidad, cuando esas redes funcionan, también hay otros modos de hacer, otras formas de hacer y otras plataformas. Y bueno, nosotros quisimos dar cuenta de eso en este trabajo. Bueno, las invitamos a leerlo y a compartir. Queda en la librería, acá al frente, La Valleja 35, así que bueno, si se quieren acercar. Breve, complementando, y apropiarse, sumarse y citar el equipo en esta idea de convergencia periférica, que me parece que es el nombre que nos define y que es el concepto que nos importa también remarcar en este contexto. Así es. Eso. Muchas gracias por acompañarnos.